Hola, me llamo Laura Hernández y estoy haciendo este video para informarle por qué es importante comer saludable y si no lo hace, cómo lo puede afectar en la salud oral. ¿Sabía usted que el azúcar es lo que más causa la carie? Si no lo sabía, es cierto. Cuando el azúcar está por mucho tiempo en el diente y no se lo cepillan y no lo remueven, puede tener conexión con la bacteria de la boca. Eso puede crear ácido. El ácido con el tiempo puede empezar a dañar y a destruir la parte más dura del diente, que se llama el esmalte. Acá yo tengo un ejemplo de la parte del diente que usted puede ver. Consiste en la pulpa, la dentina y el esmalte, que es la parte más fuerte del diente y protege el diente para que uno no pueda agarrar caries fácilmente o fracturas. Si uno escoge comer más saludable, se pueden guiar por el pirámide de alimentos. El pirámide de alimentos consiste en 5 grupos: la lechería, los vegetales, la fruta, el grano y la proteína. Si usted se quiere guiar por el pirámide de alimentos, también se puede guiar por el consumo de calorías de 2000 calorías al día, que también el pirámide aconseja que uno lo haga. Aquí hay una lista de la cantidad de cada grupo que uno tiene que consumir todos los días. Dice que el grano tiene que ser 6 onzas al día. Tiene uno que consumir 2,5 vasos de vegetales, 2 vasos de fruta, 3 vasos de lechería y 5.5 onzas de proteína. Si usted se basa a esta lista, es más fácil que usted consuma lo normal, que es 2000 calorías al día. También es más fácil para que usted coma más saludable y así usted consuma comidas que no son tan ácidas que puedan lastimar los dientes. Por ejemplo, comidas ácidas incluye el limón, la salsa y hasta el alcohol. Entonces, el queso es menos ácido y eso puede regular la acidez de la boca a veces. Entonces, cuando uno come mucho azúcar, como muchos dulces o donas o galletas, un pedazo de queso le puede ayudar a que su nivel de ácido se baje y así es menos probabilidad que el esmalte se empiece a destruir. También es importante saber que las vitaminas de la comida pueden afectar las encías. Por ejemplo, cuando uno tiene infección en la encía y lo estamos haciendo tratamiento para que se curan y puedan dejar de estar inflamadas, la vitamina C ayuda mucho a desinflamar esa área, ayuda a que se vuelva a curar la encía. Entonces es más fácil para que la encía se cure. Hay otra cosa que se llama enfermedad periodontal. Esa es la pérdida de hueso. Cuando uno tiene mucho sarro y mucha bacteria abajo de la encía, empieza a morir las carnes que están allí. Entonces eso empieza a matar a acabar el hueso. Entonces más y más con el tiempo, si usted no consigue tratamiento, puede empeorar la enfermedad, causando la pérdida de diente. Entonces es importante que usted tenga tratamiento lo más pronto posible para que esa enfermedad empiece a curar, y comiendo los alimentos apropiados y consumiendo vitamina C puede ayudar a que se cure más pronto. Otra cosa que quería hablar: la obesidad. La obesidad es importante
¿Por qué? Porque el sistema inmuno es más débil cuando una persona es obesa. Entonces, si la persona es obesa, es más fácil a que uno agarre enfermedades. Entonces, si esa persona quiere mejorar la manera de vivir, tiene que cambiar los alimentos que está consumiendo y tiene que empezar a hacer ejercicio para que cuando pase el tiempo empiece a bajar de peso y su sistema inmuno pueda empezar a crecer y tener más defensas para que eso pelee las enfermedades que uno puede tener. Acá le voy a dar un ejemplo de cómo la caries se forma. El diente aquí es saludable. Acá está la bacteria de la boca. Aquí está el azúcar que usted consume como las donas, los pasteles. Cuando estas dos cosas se ponen en conexión, pasa tiempo y con ese tiempo empieza a acabar el esmalte. Cuando el esmalte se está destruyendo, es más fácil para que un diente tenga carie. Entonces, por eso es importante saber qué comidas son apropiadas y qué comidas no son apropiadas. Le quería enseñar cómo limpiarse los dientes, la manera apropiada de cepillarse los dientes. Es importante que cuando uno vaya a la tienda, agarre un cepillo de diente que está suavecito. Cuando está duro, puede usted lastimar la encía y es más fácil que usted se vaya acabando la encía así. Cuando uno se va a lavar los dientes, tiene que ser por 2 minutos, lo mínimo. Tiene que empezar de aquí y siempre no le tiene que hacer así. Esto es la manera incorrecta de lavar dientes. En vez de que se esté ayudando, le está haciendo un daño a la encía y a los dientes y no está limpiándose la manera apropiada. Es importante que usted haga movimientos círculos. Y cuando va a movimientos círculos, es importante que también doble tantito el cepillo para adentro para que pueda entrar adentro de la encía, porque es donde se contiene mucha bacteria. Entonces, eso usted lo que tiene que hacer alrededor de toda la boca, por frente y por atrás, por 2 minutos, perdón. Es importante que también uno talle la boca antes de escupir. El hilo dental se puede usar en la manera que usted guste, pero nosotros recomendamos que lo usen antes de cepillarse los dientes, aunque a veces muchas personas prefieren después. Siempre va a agarrar como la altura de su mano. Lo mide. Y la manera más fácil de agarrar el hilo dental es amarrándolo con los dedos del medio así, con las 2 manos. Y así van hasta que lleguen a una cantidad chiquita. Cuando ya están bien amarrados, lo agarra firmemente con los 2 dedos de aquí enfrente. Es cuando uno va hacia el diente. Y cuando uno entra al diente, es importante que abracen el diente, que junten el hilo con el diente, que lo limpien. La manera incorrecta de hacer esto es nomás entrar así.